quedado eh, justamente en el problema de la proyección de la radiación solar. Es decir, hacíamos un ensayo, vamos a hacer unos ensayos de tener nosotros, simplemente para entender mejor, pero además para obtener algunos datos, una radiación solar sin atmósfera. Entonces, el fenómeno de la atmósfera es bien interesante. Lo que hace es atenuar en realidad la radiación. Pero para entender un poco la lógica de cómo funciona la radiación solar, entonces lo que hacíamos era quitar la atmósfera, y si quitamos la atmósfera solamente veríamos la radiación directa, veríamos sombras, y alrededor de la bóveda ya no sería celeste, sería completamente negra. Ese es el paso 1. El paso 2 está en que la radiación solar la estoy viendo en dos posiciones, una posición en la cual es oblicua y una posición completamente vertical a la superficie, horizontal al suelo. Y la radiación solamente es absorbida la que tiene la componente perpendicular. No hay absorción de la componente tangencial. Por lo tanto, cuando hay una inclinación, como en el caso que se está viendo ahora, vamos a perder un poco de energía solar. Y cuando se pone el sol en el cenit, se pone completamente perpendicular, entonces estamos absorbiendo prácticamente toda la radiación que llega. Y lo que debemos hacer entonces es tomar simplemente una de las proyecciones para poder hacer el tratamiento posterior de este factor. Entonces empezamos ahora ya con la radiación solar de manera explícita. La cantidad de radiación solar que llega fuera de la atmósfera es un valor más o menos constante, 1367 vatios por metro cuadrado. Este valor constante, sin embargo, necesita una pequeña corrección por el hecho de la distancia. Habíamos dicho ayer que no es completamente no es enteramente una circunferencia la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, sino tiene una cierta excentricidad, entonces es una pequeña elipse. Y por lo tanto, estos 1367 vatios por cada metro cuadrado que llega a la Tierra, necesitamos hacerle una pequeña corrección. Y esta corrección viene dada por la expresión que la vemos como ρ cuadrado, y que es 1 más 0,33 por el coseno de 2pi. El número de n es el número del día del año dividido 365. Esta es la corrección que depende del número de día. Y para el día 1 va a ser 2pi sobre 365 la corrección. D sub n es el número de día de 1 a 365. Y entonces la radiación extraterrestre se escribe como está ahí abajo, es igual a la constante solar por la corrección. Así de simple. Y tiene una variación relativamente pequeña, a pesar de la corrección. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es la proyección sobre el plano horizontal. Entonces, necesitamos multiplicar este valor por el seno de la altura. Les voy a mostrar acá y decir, este ángulo sería la altura, ¿verdad? Y yo necesito proyectar sobre la vertical, y como se trata del ángulo opuesto, es por eso que se debe utilizar el seno de la altura.
Y acuérdense que el seno de la altura tiene una expresión ya explícita. Y es justamente la que estamos viendo en este momento. ¿Cómo leemos esto? Decimos, es la radiación directa extraterrestre, por eso es un B sub 0, B por ser directo, 0 por ser la extraterrestre, esa es nuestra convención. Entre paréntesis, 0 quiere decir que es sobre el plano horizontal. Entonces, la radiación extraterrestre proyectada sobre el plano horizontal es igual a 1367, que es la constante solar, multiplicada por la corrección que hacemos debido a que el Sol se aleja un poquitito y otro momento se acerca, multiplicado por el seno del ángulo. Pero acuérdense que el seno del ángulo es justamente el seno en descomposición, el seno de la declinación, el seno de la latitud, el coseno de la hora solar, el coseno de la declinación y el coseno nuevamente de la latitud. En otras palabras, 1367 va a ser un número constante. Durante el primer día o segundo o cualquier día que escojamos, todo este valor también es constante durante ese día. La declinación para un día hemos quedado de que no varía y es constante. La latitud obviamente es la misma, siempre es constante. Y lo único que nos queda entonces que varía va a ser la hora solar a través del ángulo horario. Yo tengo entonces una expresión para cada hora solar. Eso es lo que en este momento estamos escribiendo como la radiación solar extraterrestre. Esta radiación nos va a servir para muchas cosas y eso se los voy a mostrar. Sin embargo, podemos tener ya simplemente por transformaciones geométricas el valor de la radiación extraterrestre sobre una superficie horizontal. Esta radiación está medida en vatios por metro cuadrado, porque el resto ya no tiene unidades, ¿no? Esto es sin unidades y esto también es sin unidades. La única expresión que tiene es la constante solar, que viene en vatios por metro cuadrado. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera expresión sobre la radiación solar extraterrestre, y esta radiación que nosotros le llamamos la radiación solar instantánea, pero proyectada sobre un plano completamente horizontal. ¿Y cómo funciona esta radiación solar? Acá yo tengo 3 gráficos a lo largo de las horas solares que están acá abajo, y para el mismo lugar, que es menos 17,4 de latitud, menos 17,4 y menos 17,4. He calculado, es decir, he evaluado esta función cuando tiene una declinación de 23,45, es decir, un 21 de junio, que es invierno. Y la radiación alcanza aproximadamente, la radiación extraterrestre alcanza aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado a mediodía hora solar. Pero y tiene además esta forma. Cuando es primavera, 21 de septiembre, o también otoño, 21 de marzo, crece algo más respecto del invierno, ¿no? Ya alcanza 1200 más o menos. Y en el verano, cuando la declinación es menos 23,45, un 21 de diciembre, esta radiación solar todavía crece aún más, sobrepasa los 1200 vatios por metro cuadrado. De manera intuitiva, lo que podemos decir es de que a menor declinación, es decir, cuando la declinación para nosotros es positiva, la radiación extraterrestre ha de ser muy baja, y en el verano es cuando recibimos mayor radiación extraterrestre, de la instantánea. Acá puedo ver
esta misma radiación para la ciudad de La Paz, pero para también para 3 diferentes días. Esta vez hemos escogido los días típicos, el 17 de enero, el 15 de abril y el 12 de junio. El 17 de enero, que es verano todavía, está con el punteo cuadrado y ven que es la mayor o la máxima. El 15 de abril va a ser una intermedia, estamos marzo, abril, todavía estamos en el otoño entrando un poquito. Y finalmente el 12 de junio, que corresponde al invierno, obviamente tengo la radiación más baja. Esta es una de las primeras formas en la cual funciona, pero sobre una superficie horizontal. Bien, el segundo paso que hacemos es, como la tengo de manera instantánea acá, ¿no? En realidad la tengo para cada momento del día, ¿no? Y obviamente para cada momento. Puedo hacerlo esto por segundo en realidad. Sin embargo, no es práctico en energía solar manejar instantáneas. Y lo que hacemos es, tenemos siempre, vamos a trabajar, y un poquito lo habíamos mencionado, con las radiaciones diarias, ¿no? Y las radiaciones horarias. La radiación diaria extraterrestre, entonces la vamos a escribir. B sub 0 es la extraterrestre. Diaria es la que cae durante todo el día sobre una superficie horizontal. Simplemente es la integral entre la hora de amanecer y la hora de atardecer de la expresión que teníamos anteriormente. Y debería multiplicar por un diferencial de t, en realidad acá. Pero el diferencial de t, como estoy trabajando con el ángulo horario, el diferencial de t lo voy a cambiar por el diferencial del ángulo horario. Y eso es 12 sobre pi por diferencial del ángulo. Es por eso que sale esta expresión 12 sobre pi. Pero toda esta expresión, si nos fijamos, es constante solar por la corrección. Hemos dicho que todo eso es constante, sale fuera de la integral. Y se quedaría simplemente estas dos expresiones dentro de la integral. Y esto viene de acá, ¿no? Esto es lo que estoy integrando. Los 1367 sale fuera de integral. Esta expresión también sale fuera del integral porque no depende de la hora solar. Y solamente esta expresión, en realidad este coseno es lo único que depende de la hora solar, ni siquiera esto. Entonces la integral es relativamente sencilla. Esta integral, si la hacemos, me va a quedar haciendo los factores, me queda 24 sobre pi, la constante solar multiplicada por la corrección, y entre paréntesis me va a quedar el ángulo, ya sea, bueno, el ángulo de salida del Sol, multiplicado por el seno de la declinación, el seno de la latitud, y cuando integro yo el coseno, obviamente la integral del coseno es un seno, y cuando evalúo entre menos BWS y BWS me va a salir este valor. Como es una función impar, entonces el seno al sumar se vuelve 2 veces, ¿no? Y finalmente tengo coseno de la declinación por el coseno de la latitud. Esta es una expresión explícita que me permite calcular la radiación diaria extraterrestre que llega. Este valor para nosotros tiene es decir, esta expresión tiene un valor muy importante para nosotros porque nos ha de servir justamente para calcular posteriormente la radiación difusa y obviamente la radiación directa, ya no la extraterrestre, sino la que realmente cae al suelo. Y es una expresión que la van a encontrar ustedes mucho en la literatura y también muchas veces se la encuentra evaluada. No es difícil evaluarla porque simplemente sustituir los valores para cada hora. Sin embargo, ustedes las van a encontrar en algunas páginas web que se las voy a proponer, sobre todo el de la NASA, donde ustedes pueden tener para cualquier día evaluada esta función, pero la pueden tener también ustedes en
en el Excel, ¿no? Es lo único que perdón, lo que sí sabemos es de que la declinación va a depender del día, ¿no? Y la corrección rho cuadrado de la distancia Tierra-Sol también depende simplemente del día. El resto de los factores son constantes a excepción de el ángulo horario. Pero como el ángulo horario ya lo he recalculado, tengo entonces este valor para también cada día. Esta expresión varía de la siguiente manera. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Bien. La radiación extraterrestre la he evaluado para los días típicos del año. Son las fechas 17 de enero, 16 de febrero, etcétera. Y es evaluar la integral, obviamente ubicándome en algún punto del globo, en este caso menos 17.4 es la ciudad donde estoy viviendo ahora, y tiene esta forma la radiación diaria. Es toda la cantidad de energía que ha caído durante cada uno de estos días. Y tiene entonces, obviamente, en los veranos casi alcanza 12 kilovatios hora por metro cuadrado, y en el invierno más o menos es 7 kilovatios hora por metro cuadrado. Esta expresión no es nada más que cuando integro, es el área que está debajo de la radiación instantánea, ¿no? Esto es vatios por metro cuadrado, y acá voy a tener, cuando yo integre, y si lo integro en número de horas, voy a tener vatios hora, en realidad, ¿no? Es decir, es el área que está debajo de estas curvas. Bien, entonces esta es una expresión explícita también para calcular la radiación extraterrestre diaria sobre un plano horizontal. Y me da esta forma, ¿no? En los veranos que se encuentran acá, enero, febrero, marzo van a estar acá, y acá va a estar octubre, noviembre, diciembre, y acá van a estar los meses de junio, julio y agosto aproximadamente, y tengo los niveles más bajos de radiación extraterrestre. Bien, acá tengo para otros lugares la radiación extraterrestre. En punteado es para Yacuiba. Fíjense que en Yacuiba, más al sur, hay una fuerte pronunciamiento entre el verano y el invierno. Y a medida que nos vamos acercando hacia el norte, esta variación va disminuyendo. Tengo a la ciudad de La Paz con más o menos de manera intermedia, y Cobija, que está más al norte, la diferencia entre verano e invierno se va a ir reduciendo. Esto es lo que pasa entonces con la radiación. En el Ecuador va a ser esta curva, no es curva, va a ser una recta, en realidad. Ya habíamos dicho, primero, que desde el punto de vista astronómico, en el Ecuador siempre se levanta a las 6 de la mañana, y el sol se pone a las 18 horas, ¿no? Y eso durante todo el año. Pero además de eso, en el Ecuador vamos a tener esta función, la vamos a tener prácticamente completamente horizontal. Bien, no solamente vamos a tener expresión analítica para la radiación diaria, sino para efectos de simulación. Ahora vamos a recurrir a la radiación horaria. Es decir, vamos a integrar nuestra función, y nos va a dar como resultado radiación extraterrestre B sub 0 horaria sobre el plano horizontal, la corrección, y voy a
integrar esta vez entre W1 y W2, pero que la diferencia entre ellos dos sea exactamente una hora. En lugar de ser desde el amanecer hasta el atardecer, ahora podamos tener simplemente desde una hora determinada a otra, es decir, más una hora, ¿no? Y hacemos la misma integral y obtengo una función analítica perfectamente definida. Donde W1 y W2 están determinados de la siguiente manera. TK es la hora solar. Y lo que hacemos simplemente es, TK es bueno que sea las 7 de la mañana, 8, 9, 10, y integramos, entonces digamos si vamos a utilizar, queremos calcular la radiación horaria a las 9 de la mañana, vamos a hacer la integral desde las 8:30 hasta las 9:30. Es así como vamos a hacer esa integral. Y eso nos permite entonces definir la hora y además tener la radiación en una hora. ¿Qué ventaja tiene hacer de esta manera? Y es estrictamente que hay que hacer en una hora, ¿no? La integral tiene que ser una hora. Esta expresión va a tener, esto está en vatios, ¿verdad? O kilovatios, no importa. Toda esta otra expresión, como es un diferencial de t multiplicado por el seno de la altura, tiene unidades de hora. Entonces, eso tiene unidades de kilovatios hora, porque es una integral. Pero como está integrada sobre una hora, puedo dividir sobre la hora y me va a dar la potencia media en esa hora. Esa es la gran ventaja. Numéricamente, si yo hago esta integral entonces sobre una hora, exactamente estoy midiendo la potencia media durante esa hora de la radiación solar. Y ese es el dato que nos sirve para hacer las simulaciones. Tenemos que hacerlo en términos de potencia, no en términos de energía. Y si lo hacemos en términos de potencia, ¿por qué lo hago en términos de potencia? Porque voltaje por corriente, V por I, es la potencia, ¿verdad? Entonces, yo necesito tener en un sistema de conservación de la energía, necesito la potencia de entrada y necesito la potencia de salida. Por esa razón, y como la potencia de entrada en la radiación solar es tan variable, ¿no? Prefiero yo calcularla a hora por hora y tener entonces una potencia media, y además estoy seguro de que esa es la potencia media porque estoy haciendo la integral exactamente en una hora. No estamos haciendo una integral sobre 2 o 3 horas o sobre media hora o 5 minutos, porque eso nos va a distorsionar. Esta integral tiene que hacerse efectivamente en los términos de una hora. Y no tiene mayores complicaciones, porque simplemente cuando yo tengo la expresión ahora explícita acá abajo, hago la integral y voy a tener entonces, este coseno se va a hacer, primero se vuelve esto una constante, ¿verdad? Esta parte de acá, y simplemente va a ser una suma del ángulo BW2 menos BW1, y eso es una hora exactamente. Y acá cuando integre el coseno va a ser una diferencia del seno de la hora anterior y de la media hora posterior. Entonces también tengo una expresión analítica para la radiación extraterrestre. Lo que les puedo asegurar es de que estas expresiones, tanto la horaria como la directa, tienen en realidad yo digo, son sumamente exactas a los valores que la Tierra recibe como radiación en la parte superior de la atmósfera. Es decir, obviamente hay tal vez un leve error simplemente en la constante solar, pero tienen una tremenda exactitud y además para hacer los cálculos correspondientes. Donde vamos a tener dificultades van a ser cuando la
la atmósfera intervenga, y ahí sí se hacen un poco más difíciles las cosas, pero hasta acá simplemente estos cálculos hacen parte de consideraciones geométricas, pero que tienen una enorme exactitud. Y la practicidad de tanto de la radiación extraterrestre diaria como la horaria, va a servirnos para calcular sobre todo la directa y también la difusa, ¿no? Esas dos. Y si yo tengo esas dos, voy a sumar y voy a tener la global. Claro, ustedes me preguntarán y qué rato interviene la medición de y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que vamos pasando este tema. Si hay preguntas, por favor, en este punto, antes de pasar, y si las quieren hacer en el chat, encantadísimo para poder seguir avanzando. No hay preguntas todavía en el chat, pero vayan dejándolas a medida que vamos avanzando. Bien, entonces, la siguiente diapositiva. Por si acaso, es decir, cuando muestro estas diapositivas, recurran al Excel cuando estén haciendo los repasos. Bien, cuando entonces calculamos la radiación extraterrestre horaria, me va a dar este tipo de diagrama, ¿no? Es un diagrama que es una pequeña superficie, ¿no? Y tiene estas características. En realidad, simplemente es la cantidad de energía que ha caído durante esa hora, ¿no? Y que numéricamente, por haber sido integrada en el lapso de una hora, en el lapso de una hora corresponde, obviamente, a la potencia media. Y esa es la potencia media que vamos a necesitar más adelante. Solo que esta es la extraterrestre, no se está tomando todavía la intervención de la atmósfera. Pueden ver ustedes acá, es verano, está la declinación es menos 23.45, el día 355 es el 21 de diciembre en la ciudad de Cochabamba, y con una constante solar de 1367 voy a tener esta radiación horaria. Y voy a tener esta otra radiación horaria para el invierno. Es menor, ¿no? Y eso es una consecuencia simplemente de la declinación, ¿no? El hecho de que el ángulo entre el plano ecuatorial y la elíptica crece. Bueno, entonces, pero ya tengo expresiones analíticas que las puedo trabajar. Ahora, pero nuestro problema todavía no se resuelve, ¿verdad? Lo que queremos es de que esta radiación llegue sobre una superficie inclinada y la inclinación sea en cualquier dirección, obviamente en direcciones más o menos razonables, pero teóricamente deberíamos poder para cualquier inclinación poder resolver, inclusive para superficies que están completamente verticales, ¿no? Es una superficie vertical, deberíamos poder calcular la radiación que llega sobre esa superficie. Además, en cualquier dirección, ¿no? Puede estar esa superficie vertical al norte, al sur, al este, no nos interesa. Sin embargo, para términos de aprovechamiento solar, no vamos a escoger ese tipo de superficies, vamos a escoger aquellas que pueda yo absorber la mayor cantidad de energía solar fundamentalmente. Entonces, ¿cómo esta radiación horizontal extraterrestre se proyecta sobre una superficie inclinada? Y se hace de la siguiente manera, siguen siendo todavía temas trigonométricos. Acá en el gráfico, en esta figura que vemos acá a la izquierda, nosotros tenemos la radiación directa que está llegando de manera del Sol, ¿verdad? Y
Sabemos nosotros que el Sol se encuentra a una altura determinada, que ya sabemos cómo calcular esta altura. Por lo tanto, lo que hacemos es y hemos hecho para calcular la radiación extraterrestre sobre el plano horizontal, lo único que multiplico es por seno de H, nada más, porque es una proyección. Entonces, la radiación extraterrestre sobre el plano horizontal es B sub 0 por seno de H. Y esto es lo que hemos hecho las integrales para hallar la diaria y la horaria. Eso es simplemente lo que hemos hecho. Ahora, yo la quiero proyectada sobre una superficie inclinada. La superficie está inclinada beta grados y puede tener cualquier orientación. Eso ya no es ahorita importante, pero puede tener un ángulo alfa que no es cero. Entonces, queremos calcular la radiación directa extraterrestre sobre una superficie que tiene ángulo de inclinación beta y una orientación alfa. Y acá de ser igual, ya ayer habíamos hablado un poco, va a ser la radiación que está llegando multiplicada por el coseno del ángulo que separa ambos. Y ese coseno de ángulo era simplemente un producto escalar. Y tenemos una expresión analítica para esta expresión. Era lo que llamábamos esas constantes F1, F2, G1, G2, G3, ¿no? Entonces, tengo ya una expresión analítica. Esto es lo que quiero encontrar, este término de acá. Y a partir de, ¿qué cosa quiero encontrarlo? Quiero encontrarlo a partir de este otro término. ¿Por qué? Porque muchas veces este término es el que se mide. Ya se los voy a explicar después. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir. Hacemos la división entre la radiación extraterrestre sobre el plano. Acá está en el numerador. Divido entre la radiación extraterrestre sobre el plano horizontal. Hago la sustitución correspondiente, si ustedes se dan cuenta, y me va a dar estas expresiones en las cuales puedo simplificar B sub 0, es decir, la radiación que está viniendo como vector desde el Sol. Y me queda simplemente coseno del ángulo teta S dividido el seno de la altura. Y por ahí lo que hago es despejar simplemente la radiación extraterrestre sobre el plano beta alfa, va a ser la radiación sobre el plano horizontal multiplicado por un factor eminentemente trigonométrico o geométrico, nada más. Bien, a este término que le vamos a llamar coseno de teta 0 sobre seno de h, es el que le vamos a llamar nuestro factor de proyección RB. Vamos a encontrar el RB muchas veces, porque lo que me permite es cualquier vector sobre un plano es igual al vector perpendicular al plano horizontal multiplicado por el factor de proyección. Entonces, eso nos facilita muchísimo. Y el factor de proyección está perfectamente definido. Ahora, tenemos, sin embargo, hacer una segunda corrección, una corrección chiquitita. Esta expresión, y además, el B sub 0 me va a salir siempre positivo, pero esta expresión me va a salir algunas veces con valor negativo. ¿Qué cosa quiere decir? Que el Sol está emitiendo radiación a la parte posterior de mi superficie o de mi panel solar, es decir, a su espalda. Y nosotros no necesitamos, bueno, si tuviéramos paneles fotovoltaicos bifaciales, que los van a ver ustedes más adelante, sí vale la pena considerar esta radiación que me sale negativa. Y el signo negativo lo único que me está diciendo es de que está incidiendo en la parte posterior. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es
cada vez que salga negativo, voy a utilizar el 0. Eso es lo único que estamos poniendo como corrección. Entonces ponemos el máximo entre el 0 o un número negativo. Si es un número negativo, es 0 porque lo que queremos es la radiación solar sobre la superficie, pero sobre el lado bueno, no sobre la espalda. Sin embargo, si quisiéramos con la espalda, quitamos este max y me voy a quedar, pero esto va a ser para un caso así bien especial, que es cuando tengo paneles que pueden recibir la radiación solar por la espalda y también por el frente. Es eso, pero normalmente no sucede. Sobre todo en un techo, por ejemplo, que vamos a poner, no va a haber manera de que la radiación solar le llegue por la espalda, ¿no? No va a haber posibilidad. Entonces, por eso es que hago esta pequeña corrección al factor de proyección RB. Y de esta manera tengo ya la radiación sobre cualquier superficie. Este es un procedimiento para calcular la radiación. Y lo que sí les puedo asegurar de que no falla y además coincide con todas las mediciones que se pueda hacer. Y eso es obvio, ¿no? Porque si estamos considerando la radiación como un carácter vectorial y simplemente se trata de proyecciones por conservación de la energía, obviamente eso tiene que suceder. Bien, de manera entonces resumida, si se quiere, voy a tener cualquiera de las radiaciones, ¿no? El X habíamos dicho que puede ser global, directa o puede ser difusa, sobre el plano siempre horizontal, ¿no? Entonces está cayendo de manera exactamente vertical y proyecto sobre la superficie a un vector que sea normal porque es esa la que va a ser absorbida. Y entonces de esa manera tengo el X o la radiación horaria, o también puede ser la diaria, horaria sobre el plano inclinado y va a ser esta multiplicado por este factor geométrico. Hasta ahora son expresiones completamente analíticas, no tienen nada de extraño. Es verdad que hay que acordarse mucho de senos, cosenos de la trigonometría que hacíamos en los primeros años de la universidad o en el colegio, pero es completamente accesible. En este dibujo tengo entonces una superficie con un ángulo beta de inclinación, un ángulo alfa de orientación respecto del norte, ¿no? Acá está el este y el oeste. La radiación que está llegando de manera perpendicular sobre la superficie horizontal, proyectada sobre la superficie inclinada. ¿Y por qué necesito la superficie inclinada? Porque es esa con la realidad que nos vamos a encontrar siempre. O también voy a querer yo inclinar, como por fines de diseño y de aprovechamiento energético. ¿Por qué hago énfasis en el plano horizontal? Porque las mediciones, vamos a ver sobre todo la radiación global, que es la que se mide, se la mide sobre el plano horizontal. No hay radiación solar respecto de un determinado ángulo, ¿no? Se mide sobre la radiación, sobre la superficie horizontal y necesitamos entonces ese dato para hacer las proyecciones sobre las superficies correspondientes. Bien, he calculado acá la radiación directa horaria sobre una superficie horizontal y también sobre una superficie inclinada. Acá, obviamente, es un día determinado. ¿Qué día? Es el día 21 de junio del 2019 en la latitud menos 17,4, corresponde al día 172 y es invierno, obviamente. Entonces, la declinación es 23,45. Y hemos inclinado nuestra superficie 17,4 grados hacia el norte. No hay alfa en este caso.
para tomar como ejemplo. Y entonces, primero calculamos la radiación horizontal. Esta es la radiación extraterrestre horizontal. Y para las 7 de la mañana tiene estos valores y así sucesivamente. Si yo sumo esta radiación, voy a tener 6,7 que debería coincidir con la radiación diaria. Esta es la radiación diaria. Simplemente es la suma de las radiaciones horarias. Es equivalente también a hacer la integral, pero puedo hacer esta suma. Y acá me va a salir 6,7 kilovatios hora que caen, pero sobre la superficie horizontal. Ahora lo que hacemos es proyectar estos valores a través de esta relación geométrica y trigonométrica y me va a arrojar esta otra lista de valores para las horas que estoy calculando. Y cuando sumo, me fijo que tengo esta vez 9,2. Es recuperado energía. Es decir, si es horizontal, me llegan simplemente, puedo absorber 6,7, pero si yo inclino alguito, puedo absorber mucho más. De 6,7 a 9,2 son casi 3 puntos en realidad. Y eso es lo que estamos viendo entonces en esta gráfica. Azul está en el horizontal, acá está marcado, está entre H. En cambio, la roja está en el plano inclinado para cada hora, ¿no? Para cada momento solar. Bueno. En la misma situación voy a tener yo, es decir, he copiado la situación que acabo de mostrarles para el invierno del 21 de junio. Sin embargo, voy a mover y me voy a mover hacia el 21 de diciembre del 2019. Es el día 355 y es verano porque tengo la declinación prácticamente sobre nosotros. Y lo que hacemos es inclinar en ambos casos a 45 grados ya también, no estamos inclinando a 17. Las inclinaciones son en ambos casos 45. En el primer caso, en invierno, yo tengo la radiación en azul, que es la radiación sobre el plano. Si inclino, gano energía. Y eso está perfecto, que es lo que queremos hacer, ¿no? Gano en invierno, inclino 45 grados y gano. Sin embargo, si hago el mismo procedimiento en verano, fíjense que en verano yo voy a tener esta radiación extraterrestre en azul y al inclinar, más bien pierdo. Y acá se puede ver en estos valores en las sumas. Acá en el invierno, en plano, va a ser 6,7, inclino y llego a 10,8. En verano, en plano es 11,5, obviamente tiene que ser mucho más del azul al azul porque estoy en verano. Sin embargo, si inclino 45 grados al norte, disminuyo la capacidad de captación de 11 a 5,8. Hay una disminución de la mitad. Es por esta razón que no se puede decir de manera automática, y sí, incline en tal dirección y tantos grados, porque hay pérdidas y también hay ganancias. Y muy posiblemente no nos convenga perder en verano o nos convenga perder un poquito en el invierno, no lo sé. Eso va a depender de cada proyecto, pero no hay una fórmula que señale que la regla para las orientaciones y las inclinaciones es de tal manera. Mi sugerencia siempre es efectuar una simulación. Ahora, para cálculos rápidos, sí, podemos dar algunas reglas así globales, pero eso es para cálculo rápido, para evaluar rápidamente un proyecto, pero la forma correcta de encarar los proyectos es efectivamente haciendo estas simulaciones que son enteramente matemáticas
y que en realidad es la máquina la que nos los hace para nosotros si hacemos una buena pequeña programación de estas expresiones. Hasta ahorita todas las expresiones que les he mostrado tienen además un fundamento, es decir, están respaldadas ya sea en la geometría fundamentalmente. Bien, si seguimos con este tema, entre Cobija y Bermejo, por ejemplo, para el 11 de junio, ¿no? En el invierno, los voy a tener poquito. Para el 17 enero, que es el verano, voy a tener bastante crecidas. ¿Por qué vienen las diferencias simplemente entre Cobija y Bermejo? Porque Cobija está 10 grados más arriba, ¿no? Y Bermejo está más al sur. Y fíjense, como Cobija en verano, en ángulos, Cobija está un poquito más lejos del sol, porque el sol está a menos 23 grados, Cobija está a menos 10 y la diferencia es 15. Bermejo se encuentra a 22 grados, la declinación es 23, entonces se encuentra a 1 grado. Por eso por este grado nada más es de que tiene mayor radiación, ¿no? Y el mismo fenómeno ha de pasar al otro lado en invierno. Sin embargo, cuando inclino, eso es lo bonito, inclino las superficies una determinada cantidad, yo puedo hacer que se igualen Cobija y Bermejo, ¿no? Reciban la misma radiación, tanto en el verano como en el invierno. Esa es, digamos, la ventaja de inclinar, no quedarse en el plano horizontal. Hay que inclinar. Pero ¿cuánto? Eso es lo que yo no me atrevo a decirles, inclinen, no sé, algo, un valor. Eso va a depender. Pero lo que sí podemos estar seguros de que yo puedo hacer que en dos lugares diferentes reciban exactamente la misma cantidad de energía, por lo menos en lo que concierne a la extraterrestre. Resumiendo, yo voy a tener acá varias localidades. Estoy yendo desde el norte, Cobija, Ixiamas, Trinidad, Coroico, La Paz, Desaguadero, Cochabamba, Robore, Aiquile, Potosí, Uyuni, Villazón y Bermejo, yendo hacia el sur. La radiación que se ve acá en puntos negros es la radiación que llega en el mes de enero, que es bastante grande, ¿no? Y dependiendo de los lugares, tiene esta pequeña variación. La otra es la de invierno, ¿no? Sobre también la superficie horizontal. Obviamente, a medida que voy yendo hacia el sur, voy a tener valores cada vez más bajos, porque obviamente hay más lejanías en ángulos. Cuando hago la inclinación, ¿no? Lo que yo puedo darme cuenta es de que puedo casi igualar el invierno y el verano si inclino. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué es lo que queremos? En realidad, el óptimo es tener más o menos la misma radiación solar todo el año para no tener que estar moviendo demasiado, ¿no? Es tener un promedio que sea más o menos exactamente igual. Sin embargo, fíjense que en el verano yo tengo más de 10 kilovatios hora por metro cuadrado. Alcanzo casi a 12. Si inclino, en el verano pierdo. De 12 baja exactamente a 10. Ahora, lo que pierdo en el verano. ¿Y qué pasa en el invierno? El invierno, el punto más bajo acá tengo en Bermejo, va a ser 6,3 o 6,4 kilovatios hora. Inclino hacia el norte, hago crecer efectivamente y gano ya también en energía solar. En otras palabras, es una especie de gana y pierde de manera general, ¿no? Hay momentos en los cuales gano y hay momentos en los cuales también pierdo energía. Bien,
Eso es lo que pasa en nuestro territorio. Vamos a empezar, vamos a iniciar qué pasa con el KT, pero son exactamente las 8:28 y veremos si podemos responder algunos de las preguntas del chat y nos vamos unos 5 minutitos a una pausa. La primera pregunta dice, que viene de Sofía, ¿el ángulo de inclinación beta es lo mismo que el ángulo teta sub S? ¿O cómo se calcula el ángulo teta sub S? Debe ser para determinar la radiación en el plano inclinado. Bien, el ángulo beta es la inclinación solamente del panel solar. El panel solar o la superficie que vamos a utilizar como absorbente, digamos, para aprovechar la radiación solar, solamente es beta. El ángulo teta cero es el ángulo que se forma entre la normal y la radiación solar. Déjenme 2 minutitos mostrarles. Creo que está en la presentación de ayer. Por si acaso, en la presentación de hoy día he subido una versión que he hecho algunas complementaciones. Vale la primera que he subido, vale. También vale esta segunda, pero tiene algunas complementaciones, unas 2 o 3 diagramas que complementan. Déjenme mostrarles el ángulo el cual estamos hablando. Bien, el ángulo teta S es el ángulo que se forma entre el vector posición del Sol y el vector normal a la superficie. Este vector normal a la superficie siempre es el que caracteriza a cualquier superficie. Si se acuerdan, geometría analítica, todos los planos se representan por un vector. Y este vector tiene que ser un vector perpendicular a ese plano o normal. Entonces, el ángulo teta S simplemente es la apertura que hay entre el vector que caracteriza la superficie y el vector que me indica la posición del Sol. Y el ángulo beta es este. Es el que se caracteriza entre el eje vertical y el ángulo normal. Este ángulo beta se reproduce acá atrás, por si acaso, detrás del panel. Por eso es que es decir, si alguien dice yo quiero inclinar 10 grados, lo que hacen es obviamente subir estos 10 grados, pero este ángulo se reproduce acá. No, son exactamente congruentes. Es por eso que ya sea este ángulo de acá o este ángulo es mi ángulo beta. Beta siempre es el ángulo de inclinación del plano. Hay otra pregunta. ¿Para fijar un panel se toma la radiación de verano o se puede trabajar con un promedio de verano e invierno? Interesante esa pregunta. El procedimiento, digamos, para facilitarnos la vida, ¿no? Ya, queremos hacerlo sin demasiados cálculos. Lo primero es fijar al norte, si es que puedo fijar el panel solar al norte. Eso siempre se puede hacer en un campo abierto, ¿no? Es decir, cuando haga en el suelo, lo primero que voy a hacer es orientar hacia el norte. Y después, efectivamente, puedo jugar yo jugar un poquito con la inclinación, pero tomar como referencia, eso es bueno, tomar como referencia la latitud y podemos inclinar a la latitud, pero es como referencia nada más. Normalmente es la latitud más 3 o 4 o 5 grados dependiendo de la
de las características que tenga la radiación difusa en el lugar que estemos. No les puedo decir es más 3 grados, o es más 4 grados, o es más 5 grados. En algunos casos hay un cierto nivel de sensibilidad para recibir. Pero ya, no queremos hacer mucho cálculo, entonces inclino hacia el norte, exactamente la latitud, y hago pruebas. Inclino un poquito más y veo qué cantidad de energía recibo. Las pruebas las puedo hacer a mediodía, si se quieren, ¿no? Que sean días consecutivos nada más para que la radiación solar más o menos entre esos días a mediodía sea más o menos la misma que se recibe. Y es esa una forma de hacer. No hay promedio. Y eso les voy a explicar un poquito más adelante que no tomamos ni siquiera la radiación solar en términos de promedio, sino lo que se llama el año meteorológico típico, el año típico meteorológico, que se los voy a explicar más adelante. Pasaremos entonces 5 minutitos, por favor, a un break y continuamos. Pongan preguntas en el chat, no tengan pena.